Ven, querida, siéntate conmigo en el porche con una taza de té de hierba buena calentita entre las manos y déjame compartir contigo un secreto que ha viajado de abuelas a madres, de madres a hijas, como un susurro guardado en el corazón de mi familia. Hoy, mientras el aire fresco de la primavera acaricia mi jardín y las primeras flores tiemblan bajo el sol naciente, quiero contarte cómo puedes proteger tus plantas y tu cosecha de esas heladas traicioneras que llegan sin avisar, robando la vida a los brotes más tiernos, como un ladrón que se cuela en la noche. ¿Has sentido alguna vez el nudo en el estómago al ver tus rosales marchitos? Tus tomateras dobladas o esas hierbas que cuidaste con tanto cariño vencidas por el frío, temiendo haber perdido todo tu esfuerzo. Cuídate conmigo, porque te revelaré los trucos que aprendí de mi abuela Carmen, de mis propios tropiezos y de esos momentos mágicos en los que una planta, contra todo pronóstico, me enseñó que con un poco de ingenio y amor, el invierno no tiene la última palabra. Pero dime, ¿estás lista para descubrir cómo mantener tu jardín vivo y vibrante? Incluso cuando la primavera se vuelve caprichosa y el frío intenta apagar su luz. Escucha con el corazón, porque esto es más que un consejo. Es un pedacito de mi alma. Recuerdo cuando era joven, recién casada, viviendo en un pequeño patio en Granada, con un jardín que era mi orgullo, mi refugio, lleno de tomateras que prometían frutos jugosos, claveles que sonaba ver en ramos y albahaca que llenaba el aire de aroma. Quería un rincón como el de mi abuela, un lugar donde las plantas florecían sin temor, donde cada brote era una esperanza hecha realidad, pero mis esfuerzos se desmoronaban cada primavera, cuando una helada inesperada llegaba como un soplo cruel y dejaba mis plantas marchitas, sus joyas negras como si la naturaleza me hubiera traicionado. Una tarde, mientras tejíamos mantas en su corral, con el aroma de la tierra húmeda llenando el aire y el sol pintando sombras suaves, mi abuela me miró con esa sonrisa sabia, sus ojos brillando como si guardaran un tesoro antiguo, y me dijo: María, la primavera es una niña caprichosa. A veces ríe y a veces llora, pero si sabes arroparla, tu jardín cantará incluso bajo el frío más traidor. Me llevó a su huerto, un lugar lleno de vida donde cubría sus plantas con telas gastadas, apilaba palla seca, encendía pequeños fuegos y usaba trucos que parecían magia pura, sus manos moviéndose con la certeza de quien ha aprendido a bailar con el tiempo. Allí comenzó mi amor por la protección del jardín, ese arte de cuidar lo que amas para que resista las sorpresas del cielo, para que las heladas no apaguen los sueños que plantaste con tanto cuidado. Ahora, con más de 60 años y un jardín que florece incluso tras las noches más heladas, te aseguro que estas lecciones no solo salvan plantas, sino que te enseñan a proteger lo que valoras en la vida, a ser fuerte frente a lo inesperado. ¿Quieres saber cómo empezar? Ven que te cuento los secretos que hicieron de mi patio un refugio contra el frío. Lo primero que debes entender es que proteger tu jardín de las heladas no es solo cubrir plantas con cualquier cosa o rezar para que el frío pase rápido. Es aprender a leer el cielo como un libro abierto, a escuchar la tierra como si te hablara, a anticiparte como una madre que arropa a sus hijos antes de que caiga la tormenta. Mi abuela siempre decía que las plantas son como nosotras, fuertes, resilientes, capaces de soportar mucho, pero a veces necesitan un abrazo, una mano que las ayude a resistir los días difíciles. Una de las formas más simples y poderosas de protegerlas, algo que mi abuela usaba como si fuera un hechizo antiguo, es con asterisc telas o sabanas viejas asterisc, esas que guardas en el fondo del armario, olvidadas por el tiempo. Cuando mi hija Ana empezó a cuidar su primer huerto, con tomateras que apenas comenzaban a dar frutos verdes y pequeños, le enseñé a buscar esas sabanas gastadas que ya no servían para la cama, esas con agujeros o manchas que contaban historias de noches pasadas. «Mamá, ¿esto de verdad va a funcionar? Parece una locura», me preguntó incrédula, sosteniendo una sabana descolorida como si fuera un misterio. Le expliqué que una sabana ligera, colocada con cuidado sobre las plantas al atardecer, crea un escudo contra el frío, atrapando el calor que la tierra guarda durante el día, como una manta que respira y protege sin sofocar. La ayudé a cubrir sus tomateras, asegurando la tela con piedras en los bordes para que el viento no la arrancara. Y a la mañana siguiente, después de una noche helada, sus plantas estaban intactas, sus hojas verdes brillando bajo el rocío, como si hubieran dormido tranquilas bajo un cielo estrellado. Aquí va un truco que mi madre me enseñó,
uno de esos secretos que parecen magia. Usa telas blancas o claras, porque reflejan la luz del sol y evitan que la planta se queme si el día se calienta de repente. Y nunca dejes que la tela toque las hojas directamente. Usa palos, canas o incluso cajas viejas para crear un pequeño tellado, como si construyeras una tienda para tus plantas. Pero asegúrate de quitar la tela por la mañana, cuando el sol despunte, para que las plantas respiren y reciban luz. No es mágico como algo tan sencillo. Algo que tienes en casa, algo que quizás ibas a desechar, puede salvar un jardín entero. Puede mantener vivos los sueños que plantaste. Pero no crees que siempre fue tan fácil, querida. Una vez, queriendo proteger mis claveles de una helada que el viento anunciaba con su silbido frío, usé una sabana vieja pero demasiado pesada, una que había sido de mi madre, y la puse directamente sobre las flores, pensando que más peso significaba más protección. A la mañana siguiente, cuando levanté la tela con el corazón lleno de esperanza, las hojas estaban aplastadas, algunas rotas, las flores dobladas como si hubieran llorado toda la noche, y me sentí como si hubiera herido a una amiga por mi descuido, por mi impaciencia. Desesperada corrí a casa de mi tía Rosa, que siempre tenía un remedio para todo, desde un guiso quemado hasta un jardín en apuros. María, las plantas quieren protección, pero también libertad para respirar, como nosotras. Me dijo mientras pelaba patatas, el sonido del cuchillo contra la piel como un eco de su sabiduría. Me enseñó a sacar la sabana pesada con cuidado, podar las hojas danadas con unas tijeras limpias, regar la tierra para darle vida y cubrir las plantas con una tela más ligera, sostenida por palos para crear espacio, como si les diera una tienda donde refugiarse sin sentirse atrapadas. Fue como darles un nuevo aliento, una segunda oportunidad, y los claveles se recuperaron, sus flores rojas brillando como nunca, como si quisieran decirme que los errores no son el fin, sino un paso hacia algo mejor. Desde entonces, cada vez que cubro mis plantas antes de una helada, pienso en esa lección. El cuidado debe ser suave, debe dejar espacio para la vida, en las plantas y en todo lo que amamos. Si decides probar con telas, busca sabanas viejas, cortinas ligeras o incluso retazos de tela que tengas olvidados. Colócalas al atardecer antes de una noche fría. Asegúralas con piedras o ladrillos y quítalas por la mañana cuando el sol despunte, como si abrieras las cortinas de un teatro. Verás cómo tus plantas te lo agradecen con brotes fuertes, hojas verdes y flores que no se rinden, incluso cuando la primavera llega a ser invierno. Otro secreto que mi abuela consideraba un tesoro, algo que usaba como si fuera un manto mágico tejido por la naturaleza, es la ** paya o las hojas secas ***. Cuando mi vecina Lola, que vivía al otro lado del patio, se quejó de que sus lechugas se helaban cada primavera, con hojas que se volvían negras tras una noche fría, le dije que mirara en su patio, donde las hojas caídas de los árboles se amontonaban como un tapiz olvidado. ¿Hojas? ¿Para qué sirven unas hojas muertas?, me preguntó riendo, como si le hubiera propuesto un disparate. Le expliqué que una capa de paya, hierba seca o hojas secas alrededor de la base de las plantas actúa como una colcha caliente, manteniendo el calor del suelo y protegiendo las raíces del frío, como si arroparas la tierra misma. La ayudé a recoger hojas secas de su olivo. Las extendimos alrededor de sus lechugas, cubriendo la tierra como si fuera una alfombra suave. Y después de una helada que cubrió el pueblo de escarcha, sus lechugas seguían verdes, crujientes, listas para la ensalada. Un truco que mi madre me enseñó y que aún sigo al pie de la letra. No uses hojas húmedas ni frescas, porque pueden pudrirse y dañar las raíces. Déjalas secar al sol hasta que estén quebradizas y colócalas en una capa fina, no más de un dedo de grosor, para que la tierra pueda respirar y el agua no se acumule. La primera vez que lo hice con mis tomateras, cubriendo la base con paya que recogí del campo, la cosecha fue tan abundante que hice salsa para todo el invierno, y mis vecinas vinieron a pedirme el secreto, asombradas por los frutos rojos que colgaban como joyas. ¿No es increíble cómo algo que el viento arrastra, algo que podrías barrer sin pensarlo, puede convertirse en un escudo que protege tu huerto, que guarda la vida de tus plantas? Sin embargo, las hojas secas también me dieron una lección que nunca olvidaré. Una vez, queriendo proteger mis rosales de una helada que el cielo claro anunciaba, puse una capa de hojas demasiado gruesa, pensando que más protección sería mejor.
que mis flores estarían a salvo bajo una montaña de joyas. Pero la tierra se humedeció demasiado, atrapando el agua como una esponja, y las raíces de mis rosales empezaron a sufrir, sus joyas amarilleando como si estuvieran cansadas. Me sentí tan culpable que corrí a pedir ayuda a mi amiga Consuelo, que tenía un odio especial para las plantas y siempre sabía qué hacer. María, las joyas son una manta, no una armadura pesada, me dijo mientras preparaba un té de manzanilla, su voz calmada como el aroma que llenaba la cocina. Me enseñó a quitar el exceso de joyas con cuidado, esparcir una capa más fina, no más de un dedo, y mezclar un poco de arena en la tierra para que drenara mejor, como si diera a las raíces un lugar donde respirar. Poco a poco, los rosales se recuperaron, y al verano siguiente, sus flores fueron un espectáculo que llenó mi patio de orgullo, sus pétalos rojos y blancos brillando como si cantaran. Desde entonces, uso las joyas secas o la palla con cuidado, asegurándome de que la capa sea ligera, como un velo que protege sin ahogar. Prueba este truco, querida, con tus lechugas, tus fresas o tus hierbas, y verás cómo resisten el frío como valientes, cómo sus raíces se aferran a la vida gracias a un gesto tan simple. Y si no tienes palla, recoge joyas secas de tu patio o pídelas a un vecino. Mi madre decía que era como pedir prestado un abrazo de la naturaleza. No puedo dejar de hablarte del asterisc griego estratégico, un método que mi abuela usaba como si fuera una danza con la naturaleza, un paso calculado para engañar al frío. El agua es vida, María, pero en primavera hay que saber cuándo y cómo darla, me decía mientras regaba sus pimientos al mediodía, el sol calentando sus manos arrugadas. Cuando mi sobrina Clara perdió sus calabacines por una helada temprana, con las joyas congeladas como cristal, le expliqué que regar al mediodía, cuando el sol está alto, ayuda a que la tierra absorba calor durante el día y lo guarde para la noche, como si le dieras una botella de agua caliente al suelo. La ayude a regar sus calabazas a esa hora, usando agua tibia que no chocara con el frío de la mañana. Y después de una helada, sus plantas seguían fuertes, sus joyas verdes ondeando como banderas. Un consejo que mi madre me enseñó: nunca riegues al atardecer o al amanecer antes de una noche fría, porque el agua helada puede congelar las raíces, dañándolas como un golpe silencioso. Si puedes, usa agua que hayas dejado reposar en casa, a temperatura ambiente, como si le dieras un abrazo cálido a la tierra. La primera vez que lo hice con mis pimientos, sobrevivieron una helada que mató los del vecino, y los frutos que coseché ese verano fueron tan dulces que los compartí con toda la familia. No es maravilloso como algo tan cotidiano como regar, algo que haces casi sin pensar, puede convertirse en un escudo contra el frío si lo haces con intención. El riego estratégico también me enseñó una lección que aún llevo en el corazón. Una vez, distraída por las prisas, regué mis tomateras al amanecer, sin saber que el cielo claro y las estrellas brillantes anunciaban una helada fuerte. A la mañana siguiente, las joyas estaban congeladas, negras y quebradizas, y pensé que había perdido mi cosecha, que todo mi esfuerzo se había ido con el frío. Con lágrimas en los ojos, corrí a casa de mi prima Isabel, que siempre tenía una solución para las plantas y un consejo para el alma. María, riega cuando el sol calienta la tierra y espera con paciencia, me dijo mientras molía hierbas para un guiso. Me enseñó a cortar las joyas dañadas, regar con agua tibia al mediodía para devolverle vida a la tierra y cubrir las tomateras con tela por las noches siguientes. Poco a poco las plantas se recuperaron y ese verano dieron frutos tan rojos que parecían joyas. Desde entonces miro el cielo antes de regar, buscando señales. Si las estrellas brillan como diamantes y el aire huele a hielo, espero al mediodía y mis plantas me lo agradecen. Prueba este método, querida, con tus hortalizas o tus flores, y verás cómo la tierra guarda calor como un tesoro, cómo tus plantas resisten el frío con una fuerza que parece un milagro. Y si quieres un toque especial, añade una pizca de agua de cocción de verduras al riego. Mi madre decía que era como darle una sopa calentita a las raíces. Otro truco que mi abuela usaba como si fuera un ritual secreto es el de las asterisc botellas de agua caliente asterisc, algo que hacía para sus plantas más delicadas, como si les pusiera una bolsa de agua caliente en una noche fría. Es como arroparlas con cariño, María, me decía mientras llenaba botellas viejas con agua tibia y las colocaba cerca de sus macetas de albahaca o menta. Cuando mi amiga Lola perdió sus hierbas por una helada, le enseñé a usar este método.
Llenamos botellas de plástico con agua tibia. Las pusimos alrededor de sus macetas y las cubrimos con una sábana ligera para atrapar el calor. A la mañana siguiente, su menta estaba intacta, sus hojas verdes brillando como si nada hubiera pasado. Un consejo que mi madre me enseñó: no uses agua hirviendo, porque puede quemar la tierra, y cambia las botellas cada noche para que el calor sea constante. Pero cuidado, no las pongas demasiado cerca de las raíces, déjalas a unos centímetros, como si fueran un abrazo suave, no apretado. La primera vez que lo hice con mis albahacas, sobrevivieron una helada que mató las de mi vecina, y el aroma de sus hojas fue mi recompensa. ¿No es increíble cómo algo tan simple como una botella de agua puede convertirse en un guardián para tus plantas? Las botellas de agua caliente también me dieron una lección que aún recuerdo. Una vez, queriendo proteger mi menta, usé agua demasiado caliente, pensando que más calor sería mejor. Pero la tierra se calentó demasiado, y las raíces sufrieron, las hojas cayendo como si la planta estuviera agotada. Me sentí tan culpable que corrí a casa de Consuelo, que siempre tenía una respuesta. María, usa agua tibia, no hirviendo, y dale espacio, me dijo. Me enseñó a enfriar la tierra con agua fresca, trasplantar la menta a una maceta nueva y usar botellas con cuidado. La menta se recuperó, y desde entonces sigo su consejo al pie de la letra. Prueba este truco, querida, con una botella por maceta en las noches frías, y verás cómo tus plantas duermen tranquilas, protegidas del hielo. Otro método que mi abuela usaba, especialmente para su huerto, era crear barreras de viento con materiales simples. El viento es el cómplice del frío, María, decía mientras apilaba ramas secas o ponía callas viejas alrededor de sus hortalizas. Cuando mi nieto Pablo empezó a cuidar sus fresas, le enseñé a usar sacos de arpillera o tablas para bloquear el viento helado. Lo hicimos juntos y sus fresas sobrevivieron una helada que dañó las del vecino. Un truco: asegúrate de que la barrera no tape la luz del sol y déjala suelta para que el aire circule. La primera vez que lo hice con mis calabacines, la cosecha fue tan buena que hice mermelada para todos. Las barreras también me enseñaron algo. Una vez, puse una barrera demasiado alta y mis plantas no recibieron sol. Consuelo me dijo: María, protege pero no escondas. Ajuste la barrera y las plantas revivieron. Prueba con sacos o ramas y verás cómo el viento respeta tu jardín. Para que tu jardín sobreviva las heladas, no necesitas cosas caras ni conocimientos complicados. Mi abuela usaba sabanas, paya, agua, botellas, ramas. Una vez, cuando no tenía telas, usé bolsas de basura abiertas para cubrir mis flores y funcionó. Un consejo: observa el tiempo. Si el cielo está claro y las estrellas brillan, viene helada. Prepárate. Mi madre decía que las plantas te avisan si escuchas un brote doblado, una hoja pálida, son señales. Aprende a leerlas si tu jardín será un refugio. Pero no todo es fácil y yo lo aprendí por las malas. Una vez, queriendo salvar todo mi huerto, cubrí mal mis plantas, puse paya húmeda y regué al atardecer. El frío ganó y perdí tomateras y hierbas. Me dolió tanto que quise rendirme. Consuelo me dijo: María, la naturaleza enseña con paciencia. Cada error es una lección. Reorganice todo, use telas ligeras, paja seca, regué al mediodía, y mi jardín revivió, más fuerte que nunca. Cada hoja, cada fruto, me recuerda que los tropiezos son parte del camino, que la vida siempre da otra oportunidad. Cuidar el jardín en primavera también significa entender su ritmo, aprender a sentirlo. Mi abuela decía que las heladas son como una prueba, te enseñan a ser fuerte, a pensar rápido, a amar más profundo. Con las telas, aprendí a cubrir mis tomateras al atardecer, quitándolas al amanecer como si despertara a mis plantas. Con la paya descubrí que una capa fina es suficiente, como un abrazo ligero. Con el riego, entendí que el mediodía es el momento del calor, el momento de dar vida. Con las botellas, vi que un poco de calor puede salvar una noche fría. Y con las barreras, aprendí a proteger sin encerrar. Cada método es una danza, un paso que das con la naturaleza, un diálogo silencioso. Estas técnicas, querida, no son solo para salvar plantas. Son lecciones de vida. Las telas me enseñaron a proteger con suavidad, a dar refugio sin sofocar. La paya y las hojas secas me mostraron que lo simple puede ser poderoso, que los restos de la naturaleza guardan vida.
El riego estratégico me enseñó a anticiparme, a leer las señales antes de actuar. Las botellas de agua caliente me recordaron que un gesto pequeño, un poco de calor, puede cambiarlo todo. Y las barreras de viento me enseñaron a resistir sin cerrar el paso a la luz. Pero lo más importante es que todas estas prácticas me han mostrado que un jardín es un reflejo de la vida. Crece con amor, con paciencia, con errores que se convierten en aprendizajes, con la certeza de que incluso tras la noche más fría, el sol siempre vuelve. Y aquí va un último secreto, uno que mi abuela me susurró mientras cubríamos sus fresas con palla al atardecer. Con el cielo teñido de rosa y el aire lleno de promesas, habla con tus plantas mientras las proteges. Sí, como lo oyes. Cuéntales tus sueños, tus alegrías, tus penas, tus esperanzas. No sé si me escuchan, pero te juro que cuando lo hago, siento que mi jardín respira conmigo, que las joyas se inclinan para oírme, que las flores brillan un poco más, como si supieran que las amo. Es como un pacto silencioso entre nosotras, un lazo que trasciende el tiempo y el frío. Prueba a hacerlo, querida, y verás cómo tus plantas se convierten en algo más que un huerto o un parterre. Se convierten en parte de tu historia, en compañeras que caminan contigo. Así que, querida, te invito a empezar a proteger tu jardín hoy, a dar el primer paso hacia un refugio lleno de vida. Usa sabanas viejas, paja seca, agua al mediodía, botellas tibias, barreras de viento. Arropa tus tomateras, tus rosales, tus lechugas, tus hierbas. Observa el cielo, escucha la tierra, espera con paciencia. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que no solo has salvado un jardín, sino que has creado un santuario de magia que resiste el frío, un lugar donde cada brote cuenta una historia de amor y resistencia. Empieza hoy, con una tela, con un puñado de joyas, con un sueño. La naturaleza, como estas plantas, siempre encuentra la manera de sorprendernos, de mostrarnos que la vida puede florecer incluso bajo la escarcha. ¿Te animas? Te prometo que lo que encontrarás será un jardín que canta con colores y aromas. Un legado que florecerá para las generaciones que vendrán. Generaciones que vendrán. Generaciones que vendrán.